Vamos a tener guasazos en el plan. If you just want to like hold that west. There is some wanna hold the flies west around, side? so maybe it would be like depending on the. I hope they don't bother us, but maybe we'll have some flies, little flies. Some flies. So, Pican, ¿no? Bite. Let's see. The wind helps. okay. Ready? Can I just? I'm Yeah. Oh yeah. That's the front. Okay, good. Good? Good. Okay. Is that good for you? Hablamos. Y vamos A mí hice la traducción. Y vamos a tratar de hablar Yeah. cortitito. There's like a tiny Todo lo bit. que tú dijiste hoy, no, ni todo lo que digo siempre. Vamos a tratar de mantenerlo ahí. El género, bueno, le digo novela, pues digo lo que tú quieras, ¿no? Porque yo creo que necesitan titulares, more like headline, ¿no? La irreverencia, la provocación. Si le explicas un concepto, como que son 2 minutos, no creo que lo van a usar. Yeah. En La Habana filmarán muchísimo más de otras cosas, entonces como que esta es la parte yo creo más aburrida. Sí, pero bueno, es el encuentro que nos hemos encontrado en el exilio, nos hemos encontrado. Okay, ¿listo? Ok, listo. Okay. So, hablamos sobre how you met, Sí. when, and just what that story is like. Hablamos cómo nos encontramos, dónde, cuánto y si hay alguna historia, ¿no? O sea, empiezas tú, empiezo yo, no, empiezas tú. Bueno, Amel y yo nos conocimos, somos 2 profesionales de la ciencia. Can you look at, if A you're ti. gonna look, yeah, A look ti, at me. vale. Yeah. Amel y yo nos conocimos en La Habana, año 2000, 2001. Somos 2 profesionales de la ciencia, yo soy bioquímico, él es ingeniero mecánico. Y viniendo de especialidades técnicas, pues nos ha unido el amor por la literatura, la pasión por las letras y de alguna manera también algunas de las características estéticas de esta generación, que es muy provocadora, muy iconoclasta, una generación que quiso abrir un nuevo espacio en la literatura cubana, una generación que quiso crear una nueva manera de entender y de leer el campo cultural cubano. En esta amistad que nos une, debo destacar, por un lado, los afectos, aquello que nos mantiene unidos, que no solo es la literatura, y por otro lugar, todo lo que ha confluido alrededor de la literatura. Los proyectos que hemos tenido juntos, como un zine de escritura irregular llamado Revolution Evening Post, los libros, y así como otros proyectos relacionados con la fotografía, la literatura que ya dije, y incluso el cine. Some translation. See. I mentioned that we were coming from biochemistry. He's a mechanical engineer, so it was love for literature, love for provocation, for trying to occupy a specific, like a provoke a rupture in the literary cultural field of Cuba. That brought us together. No? And then he said a little more than that. We were also doing some e-signs, like digital magazines, like the Revolution Evening Post, the passion for photography. We have some projects together. We did some projects together. The affects, and I mean, like the feelings, and the same, like the generational feelings, but also personal, caring about each other. So he mentioned about the affects, no? Okay. Affects, and that's it. No? We didn't give much detail about exactly how we met. Maybe I can mention that we met in a workshop, in a literary workshop. No? Yes. No, Please. o sea, ¿quieres mencionar tú también? No mencioné. Sí. Sí. Él lo va a decir. He's gonna say. Wait, count to 3 and then. Bueno, a finales de los 90, es decir, entre el 2000 y 2001, nos conocimos en un taller literario conducido por el escritor José Alberto Aguilar. Allí yo era tallerista, ya Orlando había pasado la primera temporada, es decir, porque fueron varias temporadas que tuvo este taller literario. Y luego de terminar el curso de técnicas narrativas, poco a poco se fue concretando y haciendo más sólida esta amistad que dio curso a los proyectos que hemos hablado. Y ahí, bueno, luego salió poco a poco. Yeah,
We are just in the corridors. He mentioned about the workshop, about the person that was carrying out those workshops. It was important for us, our master professor. And yeah, he mentioned about that, the specific place, the name of the workshop, Salvador Redonés. So, bueno, allí, luego de terminar el taller de técnicas narrativas, como ya les había dicho, poco a poco la amistad entre Orlando y yo y otros escritores que también terminaron este taller, como José Enrique Laje, Raúl Flores Iriarte, poco a poco nos fuimos compenetrando más y dio paso a lo que luego sería la Generación Cero, una etiqueta creada por Orlando Luis, por un lado, para de alguna manera irrumpir en el campo literario cubano o camping literario, como suele decirle Orlando Luis. all this friendship, all this interaction in different public spaces like reading, eventually led to the label of Generation Year Zero. That somehow was like a pretext only to bring us and other authors that he mentions. Maybe you can meet them in Cuba. Okay. That are part of the anthology Cuban Splinters, and that eventually was like a, you have to name a phenomenon in order to promote it, create it. So he mentioned, he just introduced the term Generation Year Zero. So Okay, yeah, that goes along with my next question. Can you talk about Generation Zero and the Revolution Evening Post and any other works? Just briefly describe. Describir un poquitico Sí, de sí, sí. Revolution de la generación. O sea, puedo decir algo de primero. Sí, Casi que surgieron simultáneamente la generación año cero, un invento, como toda generación, una medida de fuerza, una violencia contra el campo literario cubano. En un campo literario ecuménico, estabilizado, donde todos tienen el mismo acceso a los medios de publicación, donde nadie es mejor que nadie. Nosotros queríamos crear jerarquías, queríamos crear estructuras donde no todo cupiera. A veces le llamábamos un búnker, una guerrilla, un frente de guerra. Eso fue un poco Generación Año Cero, un pretexto, ¿no?, para posicionarnos y marcar una diferencia con el resto del campo literario. En ese sentido, The Revolution Evening Post fue una revista digital muy sencilla, con un diseño muy juguetón, que se basaba en las revistas comerciales que no hay en Cuba, revistas importadas como The Rolling Stone y otras. De ahí sacábamos el diseño para la revista y tratábamos de decir que esta revista no era una revista de literatura cubana, pero a la misma vez de lo único que nos interesaba hablar y provocar una reacción era en el campo literario cubano. Así que somos una especie de nacionalistas que no queríamos ser nacionalistas, pero a la misma vez gravitábamos sobre el peso de qué significa ser un intelectual en la Cuba totalitaria de la Revolución Cubana. Bueno, a grandes rasgos, Generación Cero es un grupo de escritores cubanos con muchas diferencias entre sí, diferencias estéticas a lo que me refiero, pero desde el punto de vista de los afectos, la mirada hacia la política y lo político, hacia la cultura, coincidía. Y eso nos permitió crear entre Orlando Luis, José Enrique Laje y yo este SIN de escritura irregular de Revolution Evening Post, que de alguna manera servía como plataforma para enunciar todo lo que queríamos decir sobre la literatura, sobre la sociedad y sobre la política. En cuanto al diseño, decidimos no contratar o no invitar a ningún diseñador para nosotros mismos, igual tampoco teníamos dinero para hacerlo, para nosotros crear y proyectar esta revista Webzine. Y por otro lado queríamos darle una visualidad que se distanciara de las revistas literarias o espacios literarios que usualmente circulan tanto en Cuba como fuera de Cuba. Es decir, una revista que no utilizara el arte o el alto arte para ilustrar los textos literarios. Por eso, como decía Orlando, nos apropiamos del imaginario, de la visualidad de revistas como la Playboy, Esquire y revistas similares, los Rolling Stone, y al mismo tiempo tratamos de olvidar un poco el blanco y negro para potenciar el uso del color. Y parecía más una revista pop, una revista light, que una revista literaria, no así los contenidos de la misma. Por lo tanto el SIN como la generación tienen muchos puntos de contacto, no solo porque lo hayamos creado nosotros. En un país
en un país donde en un país donde se expulsó ya no a los mercaderes del templo, sino que se expulsó a los mercaderes del mercado, un país con una economía centralizada por 60 años, queríamos que la revista luciera también como un producto comercial. Era una invitación al consumerismo, a lo banal, a lo trivial, a las cosas que hacen la vida agradable, que sentíamos que en Cuba estábamos demasiado atrapados en la disciplina, el orden, el saber, todos estos regímenes despóticos, ¿no?, que habla Michel Foucault, donde de repente un intelectual cubano tiene que ilustrar su arte con arte. Un pintor o un fotógrafo ilustra a la literatura. No, la literatura se ilustra, me perdona la palabra, con mojones, con latas de Coca-Cola, con cualquier cosa. La literatura no necesita, para ser ilustrada, más arte. Incluso la literatura misma, a veces nos fajábamos un poco diciendo, mientras peor sea la escritura, hablábamos de la necesidad de un bad writing, de un bad painting, una literatura que de alguna forma se deconstruyera y se rompiera a sí mismo. Pues tratamos de alguna manera que The Revolution Evening Post tuviera esa energía, la energía del escritor que está cansado del buen decir y de las bellas artes. Queríamos un mal decir y unas feas artes. Bueno, there's a lot of things, but we can transcribe. Basically, we're bringing the coordinates, the literary coordinates about the bad writing, bad painting, illustrating the PDF with commercial stuff, with comics, with pornography. Not really pornography, but kind of this magazine that show bodies. And, I saw. In a country where everything is discipline and despotism, and art illustrates art. Painting illustrates art. No. We wanted to illustrate, and then I mentioned some funny stuff about the communism somehow not only expels, like Christ, not only expel the businessman from the temple, but the businessman from the businesses. So because everything is centralized, and so we wanted the magazine to be kind of an invitation to banality, consumerism, pop, whatever, no? Yeah. And many writers somehow that said doesn't look like a literary magazine. It's not a literary magazine, no? Because literature needs to have like a coordination, a coordinate of deconstructing itself, and he also mentioned much more information than this, no? In his previous intervention, I like what do you mention about? Like we were talking like specifically about the magazine and how this has some points of convergence with the generation, the visuality. Yeah. So exactly what the question that you mentioned, the use of color. He mentioned that it seems to be commercial, no? And literary magazines in Cuba are generally black and white, and like the lines and the artists invited like black and white, and we were trying to break away from that, no? But he said a lot of more things, no? So I think there is enough information about the zine and the. Okay. Mío. Poco bastante. Can I touch him in camera? ¿Puedo tocarlo? ¿O no? It's not for you. No, Oh, touch it? Yeah. I guess. See. Okay. So just pull up the recorder to make sure. I just want to see the recorder to make sure it's still rolling. Okay. Let's see. I just want to look Someone keeps calling. Who? They left you a voicemail? Oh, someone ¿Sí? about Mag. ¿Piensas mejor? That's bad. I use a strong word. I use the word mojón. Like garbage, trash. Yeah, maybe we need to be more aggressive now. I mentioned about like a textual violence against, the fine arts Yeah. and things like that. So like Okay. Bueno. So can you talk about where that has led you to where you are at today, both solo but also as partners, friends, and yeah. a dónde nos ha llevado eso, esa poética,
hoy, hasta el día de hoy, tanto yo como tú, como juntos, tal vez como generación, o sea, vamos a decir como que puedas ahí hablar de tu obra literaria y de tu, si quieres empiezas tú y después, o sea, como que esas coordenadas sirvieron de algo, al final eres un escritor tan normal como cualquier otro, o tú crees que hay una más, todo lo que ahí puedes hablar de tu poético, de tu, mételo, dale 3. Bueno, todo aquello que pensamos cuando éramos un poco más jóvenes se ha traducido en algo mucho más viral, más agresivo, quizás un poco también más denso, buscando más densidad. Porque en este tránsito, en esta prueba de ensayo y error, desde el punto de vista personal, he tratado de acercarme más a la vida del hombre y distanciarme, un poco más de la sociedad. Pero en este recorrido buscando a través del hombre llegar hacia la política, hacia lo político y hacia la sociedad. En este proceso me interesa no solo ver la parte bella del ser humano, sino también sus peores paisajes, porque asomándome a lo oscuro, a lo feo, a lo profundo, a esos demonios internos, puedo yo sacar a flote la verdadera dimensión del ser humano y cómo de esta manera también ha sido afectado por sus relaciones con otras personas en su entorno privado y también cómo ha sido afectado por el afuera, es decir, por la política, por el gobierno, por los espacios de poder, por todo aquello que ejerce una violencia sobre él. Es decir, me interesa desde el punto de vista personal escribir novelas de amor contaminadas por todo aquello que constituye el horror, la violencia, tanto del espacio doméstico como del espacio social, público y político. ¿Y alguna vez has sufrido censura? Have you ever suffered some censorship because of those poetics? Dale un tiempo y después. El tipo de narrativa que yo hago, que está cuestionando no solo el espacio privado al ser humano, también interroga, como ya les decía, el contexto público y político. En ese sentido me interesa recorrer el pasado reciente de la revolución, es decir, desde el 59 hacia el presente, y en ese sentido he tocado puntos álgidos y que forman parte de debates que de alguna manera han sido pospuestos o han sido silenciados. En mayor o menor medida, algunos textos míos no han gozado de toda la, ¿cómo podría decir? De todo el apoyo de la crítica o de los espacios de promoción. Esto no quiere decir que mis libros no hayan sido publicados, pero de alguna manera algunos textos míos no han sido publicados, no he sido invitado a algunos espacios de promoción, de proyección de las artes, pero como que nada de esto me impide que siga trabajando lo que quiero hacer, puesto que la literatura siempre es otra cosa. La literatura es ir a donde están los amigos, dialogar entre ellos y regresar a la casa y trabajar para, llegado el momento, construir la obra y publicarla, más allá de quien esté controlando los espacios de publicación, de promoción, de proyección, de mercado, de venta. Y repito, todos los libros míos han ganado concursos literarios en Cuba y han sido publicados, pero eso no significa que hayan transitado con toda la aceptación tanto de críticos, funcionarios y otras personas. Amel was telling about a little his interaction with censorship or not. I will add some information about it and also yes, answer your gracias. question. No? And he was first mentioning his aesthetics positions, no, about the topics and the forms and somehow it has been an evolution or not from the beginning to now, the book that has published recently in Cuba. So he was giving a lot of information about specific poetics of him and if they have been changed or tamed or not by them. Mm-hmm. So I will answer now. Okay. Sí. Okay? Sorry. So because of it's not the best. The neck. Yeah, it keeps wanting to fold. It's fine nice now. Is it changing a lot? No, not like terribly. It got a little bit darker, but it's not atrocious. Okay. We can bump it
up to there, and then ¿Están pescando ahí? it's up to. I don't know. I don't Ah, know grandes. what it really looks like before it starts. Can Wow. you I mean, we best were- judgment? Ahora los devuelve. Sí. Like catch and release. Yeah. Un momento. No te preocupes. I don't want to push much past like 1600. I think that'll be okay right now. Okay. Bueno. ¿De qué teníamos que hablar? Sí. Vale. De la estética de cada uno. Sí. Bueno, tal vez de alguna manera de la generación año cero siempre yo he sido el más barroco. Lo repito de nuevo. Tal vez de alguna manera de la generación año cero yo siempre he sido el escritor más barroco. El escritor que le interesa más el lenguaje, los juegos de palabras, tal vez no tanto la historia de lo que está ocurriendo. Tal vez yo no soy un narrador, soy un escribidor, un escritor que enreda los laberintos del lenguaje, y ahí yo creo mi propia dramaturgia, mi propia locura, mis propios delirios en el trabajo con el lenguaje. Poco a poco me he ido convirtiendo en un escritor un poco más narrativo, un poco más vinculado con anécdotas y lugares comunes de la vida, personajes reales que entran a mi literatura, pero al inicio realmente era bastante barroco, ¿no? Me interesaba mucho la experimentación con el lenguaje, lucir y la prestidigitación con el lenguaje. Sufrí censura en Cuba, tal vez de los autores de la generación año cero yo haya sido el que sufrió más fuertemente la represión y la censura. El libro mío, Boring Home, un libro de cuentos en español, pero el título es Boring Home, fue sacado de la imprenta cuando ya estaba prácticamente impreso, estaba editado y estaba impreso con portada, con todo el diseño hecho. Fue sacado de la imprenta, pero no por el libro. El libro se iba a publicar en el año 2009 por la editorial Letras Cubanas, pero porque ya yo tenía un blog, estaba publicando columnas de opinión, estaba realizando este llamado activismo digital, periodismo digital, pues el Estado cubano, a través de sus instituciones disciplinarias, represivas, como las editoriales, pues el Estado cubano tomó la decisión de censurarme para que yo no fuera un escritor en Cuba, aún siendo miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para que yo no fuera un escritor nunca más en Cuba. Y desde el año 2009 hasta hoy, nunca más he podido publicar en Cuba, viviendo en Cuba o viviendo fuera de Cuba. Ya soy una no persona. Si pudieran borrarme de la UNIAC, si pudieran borrar los libros, los 4 libros que yo publiqué en Cuba, si pudieran borrarlos, los borrarían. Nunca más se van a reeditar. Eso a mí realmente no me afectó mucho. De alguna manera yo creo que un escritor tiene que provocar la censura, tiene que hacerse intolerable. Así que fue perfecto para mí poder estar de alguna manera en la mira del Estado totalitario y poder servir como un ejemplo de que el intelectual en un sistema cerrado, el intelectual en una sociedad monolítica, no tiene realmente espacio. Yo creo que las sociedades cerradas, yo creo que el socialismo, no sé cómo interpretan el socialismo en América, pero el socialismo real, el socialismo que se ha llevado a la práctica histórica, siempre tarde o temprano se tiene que fajar con sus escritores porque no puede tolerar una narrativa independiente a la narrativa del Estado. Y aquí les estoy citando a Ricardo Piglia. El Estado tiene que controlar la narrativa de cada uno de sus individuos. Yo traté de alguna manera de romper, de huir de esa narrativa. Después que fui censurado, fui arrestado severas veces. Después que fui censurado, fui arrestado por lo menos 3 veces, varios días en prisión. Nunca más pude presentar un libro, participar en espacios públicos. Nunca más pude ir a la televisión, a las universidades, a las escuelas cubanas a enseñar literatura. O sea, me convertí en lo que se llamaría, en términos de George Orwell, una no persona. Pero de todas formas, sentí la solidaridad de mis amigos. La generación año cero siguió funcionando. De alguna manera el Estado ya en los años 2000 pues tenía la batalla perdida con internet, con los jóvenes escritores que siempre quieren decir algo nuevo. Pues de alguna manera yo no me sentí triste, todo lo contrario. Me sentí como que tenía más fuerza todavía y me convertí en una especie de cronista y me interesó cada vez menos la ficción y cada vez más, yo diría, la crónica periodística ficcionalizada. Entonces, la censura a mí me ayudó a crecer como escritor. No la agradezco, creo que el Estado cubano tiene que pagar un precio por esa censura, pero de alguna manera también demostré que un escritor en Cuba puede ser censurado, pero no derrotado. Un escritor en Cuba puede ser callada la boca, pero él puede hablar por otra parte. Incluso puede hablar con el lenguaje de señas, que yo le llamaría, en lugar de American Sign Language, le podríamos llamar TSL, Totalitarian Sign Language. Cuando te quitan la boca, cuando te callan, cuando te ponen un esparadrapo en la boca, tú todavía puedes hablar con el lenguaje de tu cuerpo, con el lenguaje de las palabras, publicarte a ti mismo o guardarlo en una gaveta. Pero no dejar
que el Estado totalitario nunca, ni el Estado democrático, ningún Estado, no dejar que ningún poder te silencie o sobre todo, peor, te compre la voz. Long speech about censorship, totalitarianism, when they somehow intellectual feel that they repress somebody, the person somehow submits, but that in the new times with internet in Cuba and younger writers, somehow like you can try to, you cannot publish in a publishing house, but you can publish by yourself in a blog. You don't have a blog, then you can keep it in a drawer, but that you should have an attitude of resistance. And then at some point I mentioned not only against the totalitarian state, but also against the democratic state, not allowing that the main narrative make invisibilize your voice. And also I mentioned about the, you know, the like a struggle of narratives, no? That especially the Cuban government doesn't want people to appropriate ways of understanding politics. He mentioned a lot about politics, and somehow we were interested in using politics in our narrative. So a lot of ideas like that, no big deal, we can summarize. Bueno. Dale. Last, if you just want to talk about your plans together for the future, you mentioned that this might be his last time here, so if you want to talk about that and why you're sitting here today together and... Sí. Sí. Bueno, que si esta puede ser tu última visa, que si porque estamos aquí sentados y qué planes tenemos como juntos, ¿no? Para el futuro. Y que bueno, pues, y que pueda empezar yo, ¿no? Como que, vale. Bueno, Amel Echevarría Pérez, mi amigo, escritor de la generación Año Cero, vino a Estados Unidos por primera vez gracias a que yo pude publicar una antología en Orbooks, Cuba in Splinters. 11 escritores de nuestra antología fueron traducidos por Hilary Golly y se publicaron en inglés en Nueva York. Una gran fiesta para nosotros, ¿no? Entonces Amel Echevarría, Jorge Enrique Laje, dos escritores fueron invitados por Brown University, donde yo estaba enseñando Creative Writing, y pudieron venir y obtener una visa que les ha permitido venir varias veces a los Estados Unidos porque es una visa de multiple entry. Entonces hoy de alguna manera, bueno, pues estamos felices de reunirnos en San Luis, pero también un poco tristes porque la visa se está acabando y el periodo de lo que se llamó el approachment o engagement entre Cuba y Estados Unidos también está terminado con la administración Trump y parece ser que no va a ser nada fácil obtener una visa. O sea que de alguna manera, como mismo nos despedimos en La Habana en el año 2013, ahora de alguna manera nos estamos despidiendo en Estados Unidos. Pobrecito Amel, se va a tener que quedar en Cuba, pero no importa, o sea, como que tal vez hay otras opciones, tal vez podemos vernos en otro país, o tal vez en algún momento Cuba va a ser una democracia y un país normal y los cubanos van a poder viajar libremente, porque en mi opinión no solamente se trata de que Estados Unidos le dé o no visa a los cubanos, sino también que Cuba sigue siendo un país donde los propios cubanos no tienen la libertad de movimiento. Entonces como que no es una relación entre iguales, entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. No es una relación entre iguales. Las dos partes tienen que llegar a un entendimiento y las dos partes deberían respetar los derechos de los ciudadanos, que no es así en el caso del gobierno cubano. En cualquier caso, los planes que tenemos para el futuro son escribir, leernos los unos a los otros, escribir sobre los unos a los otros. A mí me interesa mucho la estrategia de lo que se llama no creativo, digo, creative writing, o sea, apropiarme de parte de su literatura, una línea de un cuento de él que me gusta, la puedo usar yo en un relato o puedo usar un personaje de él y robármelo. Yo le he robado personajes a Amel y Amel tiene un personaje que se llama Orlando, que está en su libro Esquirlas. O sea que de alguna manera hemos tenido un diálogo que va a la ficción y vuelve a la realidad, ¿no? Y por supuesto, si no tiene una visa para los Estados Unidos, entonces yo cogeré una balsa y seré una especie de balsero inverso, una especie de inverted rafters from America to Cuba para poder ver a Amel, porque lo que sí no va a pasar es que la política nos separe, como sí separó a muchas personas en otras generaciones, amigos, familiares que estuvieron 30, 40 años sin poder verse. Bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. El futuro nos pertenece a nosotros, no a los represores, no a los octogenarios que están en el poder en Cuba. Así que de alguna manera tenemos fe que la literatura y el amor, la amistad, nos va a mantener cerca el uno del otro. Desde mi punto de vista, el fin de este visado es el fin de un ciclo, pero no el fin de una amistad. Puesto que todo encuentro es posible, en primer lugar, a nivel de los afectos, a nivel psicológico, a nivel de la amistad. Y en segundo lugar,
por el momento tenemos las redes sociales, el correo electrónico, el teléfono, como para seguir manteniendo activa esta relación que primero es de amistad y en segundo lugar recorre lo literario, recorre la crítica, tanto la crítica literaria como la crítica de arte, ¿no? Y todo lo que se proponga en términos de análisis en los espacios que habita el ser humano. Y como bien decía él, es una relación que en buena medida se introduce en la obra del otro, pero no para robar de manera oscura, de manera ladina, sino de manera, es como una fiesta, ¿no? Nos apropiamos de fragmentos de la obra de cada cual, potenciamos esta dinámica escribiendo el uno sobre el otro, leyéndonos y compartiendo materiales, en fin, que desde mi punto de vista, aunque se acabe aquí un ciclo, no significa el fin de todo, sino que el inicio de otro que vendrá. Ya sea porque él llegue en balsa a Cuba o porque yo llegue en un cohete a donde quiera que él esté. Podríamos decir también que el fantasma de Orlando Luis Pardo Lazo sigue recorriendo La Habana. Decía Carlos Mara, hay un fantasma que recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, el fantasma de la literatura libre, el fantasma de la generación año cero, que también es el símbolo del vacío, va a seguir recorriendo La Habana, ¿no? A lo mejor nos ponemos muy viejitos, no importa, ¿no? Lo cierto es que ese espíritu, tenemos la fe, como escritores, yo diría como filólogos, como personas que aman la letra, tenemos la fe de que estos libros que estamos escribiendo ahora pueden tener mayor o menor éxito, pueden ser mejores o peores bestsellers, no importa, pero alguien los va a recoger en el futuro. Alguien se los va a encontrar en una biblioteca de viejos, con polvo, y lo va a abrir y va a decir, hubo cubanos que amaron la libertad, que amaron el juego, que desearon a otros cubanos, que pudieron decir te quiero, que se extrañaron y que tuvieron una sensación de que estaban viviendo el fin de una época y tal vez el comienzo de ninguna. Esos cubanos escribieron en español, publicaron una antología en el extranjero, no se sometieron al poder, no se convirtieron en funcionarios del poder, no se convirtieron en censores, porque hoy por hoy hay muchos escritores en Cuba que tienen 50, 60, 70 años, que son censores, son funcionarios, burócratas, represores, que en su momento, en los años 60, también fueron censurados. O sea, nuestra generación al menos tiene una virtud. No somos parte de la Catalina, de los ciclos del poder. De alguna manera ya nos escapamos a eso y por lo tanto nos sentimos como que la misión está cumplida, ¿no? Estamos mandando un mensaje para el futuro en un cohete o en una botella tirada al mar que alguien recogerá. En el año 2159 alguien dirá, aquí hay una inspiración para poder ser un escritor libre, un escritor que no se somete a otras reglas que las reglas morales de la propia literatura. La literatura tiene su propia moral, que no siempre coincide con la moral establecida en una época y un contexto histórico. En ese sentido, yo me siento profundamente antimoral respecto a la moral socialista, pero a la misma vez soy un moralista porque creo ciegamente en la estética, en el lenguaje y en las concepciones de la ficción como si fuera un reino autónomo, como algo que es sagrado, que es mi literatura. Quisiera agregar un pequeño detalle, quizás es anecdótico, quizás responde más al espacio de la amistad y menos a la de la literatura. A principios del 2000, en el barrio donde yo vivía, Alta empezamos a visitar un lugar al que le pusimos un nombre, el Bar Barcelona. Era una cafetería al lado de una gasolinera y ahí nos sentíamos muy bien, hablábamos de proyectos literarios, de las revistas de Revolution Evening Post y luego al final de este ciclo que hemos estado hablando, es decir, al final de mi visa, vengo a San Luis y descubrimos que aquí en San Luis hay un bar que también se llama Barcelona y en este bar hemos también hablado de cómo nos ha ido, de qué hemos hecho, de qué queremos hacer, de cómo vemos el futuro. Por lo tanto, yo veo aquí como una segunda estación que nos llevará a otro lugar donde es muy probable que haya otro bar que se llamará también Barcelona. Sí. Well, we were making a lot of anecdotes. He mentioned something about a place in Havana where we used to get together and have some food and beers, and it has no name maybe, but we call it Bar Barcelona for specific reasons, no? And even it's in some of his story, and then here I took him to Clayton, no? We took him to Clayton the other day, just when he arrived in Milan, and then we were like kind of, I was telling him, now we are closing a cycle, no? Okay, but another one will be open,
was making some literary reference in there, and I was talking some things again about censorship or about the books, not necessarily to be like important for our careers or bestseller or anything like that, but somehow like a message that you send for the next generation, for 2 generations later, that somehow can say, in whatever context they have, hey, you can be playful, you can be free, you can be provocative, even if the 2000s were the years of this or that. Never mind, like if Fidel Castro is a footnote, no? Never mind if well, Fidel Castro, Trump, whatever. No? These are ways of seeing reality that somehow escaped that, but not by being escapist, no? But somehow by being more political, and we're somehow contesting, like in a way of contestation, but at the same time from our own creative aesthetics perspective, something like that. No, like I believe more like I mentioned something about the autonomy of and the morality of the text, of the literary text, in comparison to whatever is happening here. No, I don't care what America is right or wrong, but what is right or wrong in my literary context as an author, as a citizen. I respect the law, but not as an author. Algo así. Algo más? Something else? Any detail? I don't think so. Can I punch him in the face? I think the audio might be kind of bad on. If you just want to ask your first question again. Why? Ask the In first my case? Yeah. Just Okay. the first one? Bye. Just the first one. Okay. Is it just Orlando? Yeah. Yeah. His Okay. audio should be totally fine. So, It was just sort Because of the. It started wanting to dip down. Sí. Okay. Well, I can. Do you want to? It's very difficult to listen now, no? It would take a little bit longer. Okay. We can try to do it fast. No okay, worries. yeah, just that was how you met and Sí. when. Okay. Amel Echeverría. Este que está aquí atrás. Acá, el amigo Amel Echeverría Pérez, colega, escritor, nos conocimos en La Habana, año 2000-2001, a partir de un taller literario. Él ha estado contando Salvador Redoné con el amigo Jorge Alberto Aguiar. Sí. Gracias. Oh, it's gonna be on for good. Oh, ¿Verdad? ¿Eso qué? ¿Eso qué? they're loading up. Okay. Yeah. William. Maybe it's not so bad, but ¿Qué es el tiempo en Cuba? ¿Cómo está el tiempo hoy? en Cuba? ¿Qué tal? Caliente, ¿no? Hot, very hot. Hot and spicy. Sí, el verano, the summer is completely, I hate the summer. If we're gonna wait, I might as Ya, well listen. echar un vistazo, maybe it's not so bad. ¿no? Yeah. Porque a lo mejor no queda tan, son espontáneos, espontáneos. Milita